Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 60 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño cómo hacer esta parte de forma mucho más detallada. Y para el centro de la pulsera voy a utilizar este dije tipo separador en forma de corazón. Tú puedes elegir el de tu preferencia. Lo siguiente que voy a hacer es pasarlo por uno de los extremos del hilo y voy a llevar y voy a ubicar este dije en el centro de todo el hilo. Para continuar con el diseño voy a utilizar estas shakiras calibradas número 10, pero también pueden usar balines de 1 milímetro. Voy a iniciar pasando uno en cada uno de los lados o de los extremos de la pulsera. Para este diseño también voy a utilizar estos cristales que son de piedras naturales. En este caso voy a utilizar turquesa, pero ustedes pueden elegir la de su preferencia. Voy a tomar 3 de estas piedras y las voy a pasar por cada uno de los extremos de la pulsera. Y listo, miren cómo va quedando de lindo este diseño. Ahora nuevamente en cada uno de los extremos voy a pasar una shakira calibrada número 10. Voy a utilizar también para este diseño estas turquesas redondas de 8 milímetros y balines dorados de 4 milímetros. Y voy a pasar de a uno por cada uno de los extremos de la pulsera, empezando por la turquesa y terminando por el balín. Aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Ahora voy a ubicar la pulsera de esta manera para iniciar la parte del tejido y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho, y en la parte de abajo del hilo de abajo voy a poner este encendedor para levantar el hilo y sea mucho más fácil poder iniciar el tejido. Ahora voy a tomar una hebra de hilo de 50 centímetros, voy a bajar el balín y la última piedra turquesa y voy a pasar este hilo por debajo del hilo que tengo fijo en mi mesa de trabajo y lo voy a llevar ubicándolo en el centro. Voy a iniciar el tejido del nudo plano tomando el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima del hilo central formando esta P. Ahora el hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos, debajo de donde se forma esta pequeña cruz que ustedes ven acá. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien, siempre sujetando con mis dedos para que no se vaya a correr este hilo anudador. Ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo y voy a formar esta Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de todos los hilos donde se forma nuevamente esta pequeña cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien. Aquí tengo un nudo plano completo. Voy a incorporar en ese momento la turquesa redonda de 8 milímetros. Voy a repetir lo mismo bordeando la piedra. Paso el hilo de la derecha por encima del hilo central, formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos. Voy a alarlo y voy a apretarlo muy bien, y como puedes ver aquí el nudo plano va a bordear la piedra turquesa de 8 milímetros. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo central formando la Q, el de la derecha por encima de este y lo saco por debajo de la unión de los hilos por esta orejita que se forma. Voy a alar y voy a apretarlo muy bien. Incorporo el balín de 4 milímetros y realizo exactamente el mismo tejido del nudo plano como ya se los he venido explicando. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te enseño la técnica del nudo plano de forma mucho más detallada, paso a paso.
Ahora simplemente voy a continuar realizando este tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. El tejido se hace exactamente de la misma forma. Aquí ya voy terminando entonces de realizar esta primera parte del tejido y desde el centro del dije hasta donde finaliza voy a dejar en total 6.5 centímetros. Voy a repetir exactamente el mismo tejido en el otro extremo de la pulsera de la misma forma como ya les he venido explicando. Y también voy a dejar la misma medida desde el centro del dije hasta donde finaliza el tejido. Y para finalizar simplemente es cortar, quemar y pegar los hilos excedentes para que el tejido no se nos vaya a dañar. Eso lo voy a realizar en los dos lados de la pulsera. Y siempre teniendo mucho cuidado de cortar y quemar los hilos que son. Y entre el centro de la pulsera y la parte tejida en total voy a dejar 13 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que necesites o que requieras. Para darle un mejor acabado en cada uno de los extremos voy a pasar 3 mostacillas y dejando una medida desde donde finaliza el tejido hasta el extremo más o menos de 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo, voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Esto lo voy a repetir en ambos extremos. Y listo. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano, ubicando la pulsera de esta forma, tomando una hebra de más o menos 20 centímetros y doblando una de sus puntas. La ubico de esta manera sobre las hebras de la pulsera y la hebra de hilo más larga voy a empezar a enrollarla hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de unas 6-7 vueltas completas. Arriba te comparto un video tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Cuando haya terminado voy a tomar la punta del hilo que me queda y la voy a pasar por la argollita que se forma del mismo hilo y voy a empezar a alar ambos lados del mismo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, miren, aquí ya está terminada esta linda pulsera, me encanta, es un diseño diferente, es bonito, me gusta mucho que lleva piedras naturales, que también gusta mucho para los clientes y es perfecto si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Voy a tomar 3 centímetros de cadena de extensión, una mostacilla checa y también una argolla. Tomo la argolla y la abro con ayuda de las pinzas planas. Cuando ya la tenga abierta voy a introducir en ella la mostacilla y también la cadena de extensión y a cerrar nuevamente la argolla. Aquí te enseño cómo va quedando. Teniendo lista ya la cadena de extensión voy a usar 2 dijes, uno de la Virgen y una florecita. Y también 3 argollas y ese conector que es en forma de corazón, como puedes ver, es completamente cerrado. Voy a tomar una de las argollas y voy a insertar en ella la cadena de extensión y el corazón. Cierro la argolla y ya quedaría listo esta parte. Ahora voy a repetir lo mismo con los otros 2 dijes que voy a usar. Tú puedes elegir los dijes de tu preferencia. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que así recibas la notificación cada que suba un video nuevo. Y así quedaría entonces ya el corazón con los 2 dijes y con la cadena de extensión que la vemos en el centro.
Ahora voy a usar 60 centímetros de hilo chino y voy a tomar uno de sus extremos y lo voy a pasar a través del corazón y este hilo lo voy a llevar hasta la mitad. Voy a realizar un nudo sencillo y lo voy a ajustar muy bien, y luego en el otro extremo del hilo voy a tomar ambas puntas, las voy a quemar y a afilar para que sea mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Inserto primero este balín dorado que es de 4 milímetros. Ahora estas tres piedras que son de cuarzo rosado y son de 8 milímetros. En esta secuencia voy a usar balines de 4 milímetros, piedras de 6 milímetros y un corazón de acrílico que van a ir intercalados entre sí. Y voy a continuar repitiendo la secuencia con las piedras que te expliqué anteriormente y finalizo con 3 piedras más de cuarzo rosado. Aquí puedes ver mucho mejor lo que te estoy explicando. Y finalizo la secuencia con otro balín dorado. Igualmente tú puedes elegir el orden de las piedras como tú quieras. Ahora voy a tomar un tapanudos y lo voy a insertar en los hilos con la boquita del tapanudos hacia el exterior. Este debe quedar bien pegado al balín y ahora voy a realizar un nudo sencillo, el cual con ayuda de los dedos voy a ir llevando hasta que quede dentro del tapanudos y debo de apretar muy bien. Corto el hilo excedente y luego con el encendedor voy a quemar y a pegar muy bien sobre el mismo nudo. Y ya después con la pinza plana voy a cerrar el tapanudos para que ya quede listo. Ahora voy a usar una argolla y un broche. Voy a tomar la argolla, la voy a abrir y en ella voy a insertar el broche y también la parte de la pulsera donde acabamos de poner el tapanudos. Y listo, así queda entonces esta idea de pulsera que les traigo el día de hoy. Me encanta cómo se ve el corazón con los dijes, ya que le da un toque diferente. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que más te guste. Voy a comenzar tomando 2 hebras, cada una de 50 centímetros que voy a doblar por toda la mitad. Con el encendedor voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas, quemando durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba para que la punta de este hilo me quede más delgada. Me voy a quedar en uno de los extremos de las 2 hebras de hilo y a través de esta voy a comenzar a pasar primero una mostacilla. Esta es número 6 en color dorado. Puedes utilizar también un balín. En este primer extremo voy a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien, tratando de que me quede bien en la parte exterior. Corto los hilos que me quedan sobrando, quemo y pego con ayuda del encendedor. Y listo. Ahora voy a tomar el metro y voy a dejar una medida que puede ser entre 7 o 8 centímetros. Va a depender mucho del largo total que quieras para tu pulsera. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo súper bien respetando la medida que había tomado previamente. Me voy a venir hacia el otro extremo. Paso nuevamente otra mostacilla número 6 en color dorado que voy a llevar hasta el nudo que había realizado previamente y ya lo fijo a mi mesa de trabajo. Tomo otra hebra de hilo de 170 centímetros, voy a quemar y adelgazar también las puntas de los hilos. Y voy a tomar una de las puntas, la voy a pasar por debajo de los hilos centrales para ubicar este hilo en todo el centro, de esta manera. Voy a comenzar tomando el hilo de la derecha, pasándolo por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar una P. Tomo el hilo que sale hacia la izquierda, lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos, que sería por aquí. Lo saco por encima de esta orejita que se forma y comienzo a jalar, sosteniendo siempre con mis dedos. Termino de ajustar muy bien
Y listo, ese nudo lo ubico bien pegado al nudo que habíamos realizado sencillo previamente. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. El de la derecha lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado para crear un nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el hilo del lado derecho, el de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta argollita o esta orejita que se forma, jalo completamente para ajustarlo, formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar y aquí formo un segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo lo mismo hasta completar en total 4 nudos planos completos o más o menos una medida que equivale a 1 centímetro. Puede variar dependiendo del grosor del hilo que tú estés utilizando. Para hacer el nudo plano siempre vamos a hacer primero a la derecha, luego a la izquierda para que nos quede completo. Habiendo completado ya el último nudo plano completo, entonces lo siguiente que voy a realizar es una vez y tengo aquí los dos hilos anudadores que son esos que salen acá. Voy a tomar primero el de la derecha que sería este y lo traigo por encima de los hilos centrales formando la P. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de los hilos centrales, lo saco por la orejita que se forma y voy a comenzar a jalar para ajustarlo muy bien. Me regreso nuevamente con esta misma hebra de hilo, pero pasándola por debajo en esta ocasión de los hilos del centro. Y me regreso nuevamente con este mismo hilo, pasándolo por encima de los hilos centrales, por debajo de la orejita y comienzo a jalar para ajustarlo muy bien. Y así formo un nudo alondra. Repito lo mismo. Lo paso por encima de los hilos centrales, me regreso por debajo, por encima de la orejita, jalo y ajusto muy bien. Y nuevamente me regreso, pero en esta ocasión por debajo. Ahora por encima de los hilos centrales con ese mismo hilo y por debajo de la orejita. Jalo completamente y listo. Vamos a formar otro nudo. Vamos a hacer el mismo movimiento. Primero por encima, por debajo, lo saco por encima y ahora me regreso nuevamente pasándolo en esta ocasión primero por debajo de los hilos centrales, me regreso por encima y nuevamente por debajo y listo. Estamos formando nudos alondra, entonces primero es por encima de esta manera y ahora me regreso nuevamente por debajo. Al hacer los dos movimientos voy a formar el nudo alondra. Voy a completar en total 4 nudos de estos que les acabo de explicar. Con este ya estaría formando lo que es el último nudo, o sea, el número 4. Me debe quedar así, 1, 2, 3, 4 nudos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a utilizar las piedras naturales. Voy a utilizar en este caso las turquesas. Ese tipo de piedra que estoy utilizando tiene cortes irregulares que le va a dar un toque muy especial también al diseño que estamos creando. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Tú puedes utilizar el tipo de piedra natural que más te guste. Para continuar con el diseño, vamos a tomar la hebra de hilo que sale aquí ubicada hacia el lado izquierdo. Y me voy a venir hacia el extremo de este hilo. Vamos a empezar entonces a incorporar lo que son las piedras naturales. Tomo una de ellas y la paso a través de esta hebra de hilo y la voy a continuar deslizando hasta que me quede ubicada hacia un lado del tejido que acabamos de realizar. Voy a tomar esta misma hebra de hilo y voy a venir pasándola por encima de los hilos centrales formando una Q. Me regreso por debajo y aquí la saco nuevamente por encima. Comienzo a jalar para que me quede bien ajustada y nuevamente me regreso con esta misma hebra de hilo pasándola en esta ocasión por debajo de los hilos centrales. Me regreso con este mismo hilo por encima y por debajo de esta orejita.
Continúo jalando para que quede bien ajustado ya este primer nudo alondra que estoy realizando. Aquí vamos a realizar en total 4 nudos alondra. Entonces, nuevamente, por encima de los hilos centrales, por debajo, lo saco por encima, comienzo a jalar para ajustar. Me regreso con el mismo hilo, en esta ocasión por debajo, por encima, aquí organizo el hilo, me regreso por encima, por debajo y jalo completamente. Aquí ya sería el segundo nudo. Continúo repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar en total 4 nudos alondra, que es la misma cantidad que realizamos en el lado derecho, que fue la primera parte que hicimos. Aquí entonces voy realizando el mismo tejido, como puedes ir observando. Vamos a hacer ya aquí el último nudo para completar en total los 4. Ya aquí pasamos por debajo el hilo y con este completaríamos la cantidad de nudos que necesitamos. Como puedes ver, cada montañita de hilo equivale a un nudo. Tomo la hebra de hilo nuevamente del lado derecho y por esta voy a pasar otra vez una piedra de las naturales que estoy utilizando. Yo estoy usando turquesa. La cantidad de piedras que voy a utilizar durante la elaboración de todo este tejido va a depender del largo total que yo quiera para la pulsera. Lo bonito de este diseño que yo te estoy enseñando en el día de hoy en esta clase es que vas a poder combinar diferentes tipos y de piedras naturales. Ellas vienen de diferentes colores. Por ejemplo, la matista es en un tono morado, el cuarzo rosado pues obviamente es rosado, ¿cierto? Y vas a poderlo combinar con diferentes también colores de hilo para crear diseños muy armónicos y que se van a ver muy bonitos, y que para las personas que les gustan mucho las piedras naturales también va a ser una excelente opción y diferente de lo que normalmente solemos encontrar. Voy a continuar aquí hasta completar también los 4 nudos alondra en este lado. Como puedes ver, el patrón de tejido va a ser el mismo, solamente que vamos a ir intercalando el lado en el que vamos a ir realizándolo. Una vez si lo hayamos completado, aquí están los 4, vamos nuevamente a pasar una piedra por el hilo contrario y vamos a continuar repitiendo esto mismo hasta completar el largo que queremos para la pulsera. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales y por supuesto también a mi canal de Telegram. Te comparto todos los enlaces aquí abajo. Bueno, vamos a pasar ya la última piedra hacia el lado izquierdo del diseño, que sería este. Y aquí vamos a finalizar con el nudo plano. Como esta última piedra lo estoy pasando en el hilo del lado izquierdo, voy a realizar el tejido con el del lado derecho para que lo tengas en cuenta dependiendo del lado hacia el que tú termines. Y aquí voy a realizar un nudo plano normal. Primero hacia la derecha, pues por la forma en que terminó mi tejido, y ahora hacia la izquierda. Y voy a continuar de esta manera hasta completar en total una medida de más o menos 1 centímetro o 4 nudos planos, depende de lo que tú hayas realizado al inicio de toda la pulsera. En mi caso, 4 nudos planos, pero si en tu caso lo realizaste tomando una medida, recuerda respetar esa medida que hiciste al inicio para que te quede simétrico todo el diseño. Aquí entonces ya estoy finalizando con el último nudo plano que va a llevar esta parte del tejido y listo, mira, ya los completé acá. Ahora voy a cortar, quemar y pegar aquellas hebras de hilo que me quedan sobrando. Recuerda cortar dejando aproximadamente unos 2 milímetros, quemamos con el encendedor, hacemos presión sobre el mismo nudo para que quede pegada y completamente sellada. Repito lo mismo en este otro lado. Y listo. Ahora nuevamente me regreso al extremo de estos hilos donde voy a pasar nuevamente una mostacilla. Recuerda que si no quieres utilizar mostacillas número 6 o otro tipo de mostacilla, pues puedes utilizar también balines, puede ser de 4 milímetros y quedarían perfectos. Lo uno a este último nudo, realizo un nudo sencillo que ajusto súper bien llevando hacia el lado de la mostacilla para que me quede bien. Jalo las hebras de hilo para que me quede bien ajustado
Y listo, vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo, respetando la misma medida que dejamos al inicio. Me debe quedar así. Voy a mostrarte más o menos las medidas que yo utilicé, más o menos, ¿cierto? Es como un acercamiento. Me quedó de unos 13 centímetros, pero tú puedes dejarlo más largo incorporando más cuentas. Y aquí finalizo con la técnica de cierre. En este caso mío voy a hacer la técnica del nudo plano para cerrar la pulsera. Puedes utilizar el tipo de técnica que sea de tu preferencia. Ya se las he enseñado en muchos de los tutoriales. Abajo les voy a dejar un tutorial, el enlace de un tutorial donde les enseño esta técnica de forma detallada, paso a paso, para quienes aún no la saben realizar. Y si quieren hacer el nudo barrilo franciscano con la técnica también del nudo corredizo, abajo les comparto también el enlace del tutorial donde se los enseño y se los explico de una forma detallada. Aquí voy a finalizar realizando 3 nudos planos completos, o si prefieren pueden incluso hacer una medida de 1 centímetro que equivale más o menos a 4 nudos planos. Habiendo finalizado, entonces simplemente vamos a cortar los hilos que nos quedan sobrando, a quemar y a pegar después de haber verificado que me haya quedado bien el nudo. Y ya esa es la parte final de la pulsera que les traje en el día de hoy. Y listo, aquí ya está finalizada y terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera llena y cargada de mucha energía y muy buena vibra. Voy a tomar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una y en uno de los extremos a realizar un nudo franciscano. Voy a tomar este trozo de pitillo o popote, lo ubico de esta manera y voy a tomar este hilo y lo voy a empezar a enrollar dando aproximadamente 3 vueltas completas. Cuando ya haya dado todas las vueltas voy a pasar el hilo por el interior del pitillo y luego este lo voy a retirar y voy a empezar a alar de ambos extremos. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana. Voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos, que serían la estructura de la pulsera. Y los llevo hasta el centro para iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. Luego el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y luego lo voy a sacar por debajo de los hilos que están aquí formando esta cruz donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Realizo lo mismo pero hacia la izquierda. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro. Luego el hilo de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Y así quedaría formado un nudo plano completo, tejiéndolo tanto hacia la derecha como a la izquierda. Y voy a continuar con este mismo tejido siempre hacia la derecha y después hacia la izquierda hasta completar el largo que quiero para este tramo de la pulsera. Cuando ya tenga más o menos 4 centímetros tejidos voy a tomar los hilos del centro y voy a quemar y afilar las puntas para que así sea más fácil insertar las cuentas. Voy a iniciar insertando en cada uno de los hilos un balín de 4 milímetros de acero dorado. Luego en el hilo de la derecha voy a insertar la amatista, la turquesa, el ágata amarilla, el ágata roja y otro balín. Y en el hilo de la izquierda voy a insertar primero el lápiz lazuli, después el jade verde, el ojo de tigre y por último otro balín dorado. Las piedras naturales que estoy usando son de 6 milímetros. Para que sea más fácil poder hacer el tejido, voy a ubicar este marcador en la parte de abajo de donde están los hilos del centro. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro y el hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este ubicándolo de esta manera. Voy a iniciar subiendo el balín que tengo hacia el lado derecho.
Este hilo que está por arriba lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro. Y este otro hilo que me queda lo voy a pasar por encima de los hilos del centro y los voy a ubicar de esta manera. Ahora debo de cruzar los hilos para intercambiarlos, es decir, el que está abajo debe quedar arriba y el que está arriba debe quedar abajo. Quedarían así y ahora subo el balín de la izquierda. Nuevamente el hilo que sale por arriba lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro y el otro hilo lo voy a pasar por encima, quedando de esta manera. Ahora voy nuevamente a cruzar los hilos. Y voy a subir la piedra de la derecha que sería la amatista. Y repito de nuevo el procedimiento. El hilo que sale de arriba lo paso por debajo y el otro hilo lo paso por encima. Ahora los cruzo nuevamente y subo la siguiente piedra de la izquierda y voy a continuar con este mismo procedimiento hasta completar todas las piedras y los balines. Al principio este tejido puede ser algo confuso, pero en la medida en que lo vas practicando, créeme que se te va haciendo más fácil. Te invito también para que hagas parte de mi comunidad en redes sociales. Abajo en la caja de descripción te dejo los links para que vayas y te unas. Estas pulseras de los 7 chakras gustan mucho, así que si estás emprendiendo en bisutería es una excelente opción para vender y ganar algo de dinero. Cuando ya haya unido el último balín, voy nuevamente a cruzar y hacer lo mismo, el hilo que sale por arriba pasarlo por abajo, y cuando ya me quedan así ubicados los hilos voy a hacer el tejido plano como lo venía haciendo en la parte de arriba de la pulsera. Y ahora voy a continuar tejiendo más o menos los 4 centímetros para que quede simétrico al tejido que ya tenía. Cuando ya haya completado todo el tejido, voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo tejido. Y en el otro extremo de la pulsera voy a hacer nuevamente un nudo franciscano para darle un mejor acabado. Y para cerrar la pulsera voy a realizar un nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos e inicio a realizar el mismo tejido que les expliqué al principio de la pulsera. Voy a realizar 3 nudos planos completos. Y si quieres aprender mucho mejor esta técnica, en la parte de arriba del video te dejo un link para que vayas y veas un paso a paso donde te la enseño. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo tejido. Y así quedaría esta pulsera de los 7 chakras. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y que por supuesto le des un like a este video. Ahora voy a utilizar este cuero de víbora, también se conoce como cuero redondo o cuero sintético. Este es de 1 milímetro de grosor. El nombre puede variar dependiendo del país donde tú te encuentres. Voy a iniciar el diseño cortando 2 hebras, cada una de 60 centímetros. Las voy a unir entre sí y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Me voy a ayudar de la pinza de punta plana para que sea un poco más sencillo y más fácil de hacer. Jalamos las hebras de los hilos y listo.
Vamos a cortar dejando alrededor de 1 o 2 milímetros y a quemar con el encendedor. Voy a aplastarlo con la misma base del encendedor para no irme de pronto a quemar. Este va a ser el acabado que le vamos a dar a la pulsera. Voy a dejar una medida que puede ser entre 7 y 9 centímetros, depende del largo total que tú quieras para tu pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. En la parte de abajo de los hilos centrales voy a ubicar algún elemento que me permita realzar para poder facilitar el tejido. Y ya esto lo fijo a mi mesa de trabajo. Para este diseño voy a utilizar también hilo chino de 0.8 milímetros en un color que contraste perfecto con los hilos base de la pulsera. Voy a tomar una hebra, esta es de 95 centímetros, que voy a pasar una de sus puntas por debajo de los hilos centrales, la otra por encima, para que de esta manera me pueda quedar ubicada en todo el centro. Inicio el tejido del nudo plano. Tomo la hebra de hilo de la derecha, la paso por encima de los hilos centrales. Aquí voy a formar una especie como de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Y con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo de los hilos centrales. Lo saco por esta orejita o bucle que se forma y lo voy a comenzar a jalar sujetando siempre con los dedos para que no se vaya a correr este que es el primer nudo que estoy creando. Jalo completamente, lo uno bien al nudo que había realizado previamente. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita o bucle que se forma y voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente para que así ya me quede formado un nudo plano completo. Repito nuevamente lo mismo. Voy a formar la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Este es el primer movimiento del nudo plano. Ahora formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta ajustarlo nuevamente que me quede bien. Formo el segundo nudo plano completo. Ahora voy a tomar cada una de las hebras de los hilos anudadores, voy a quemar, adelgazar cada una de ellas para poder continuar con el diseño. Voy a cortar aquí las que me quedan deformes y listo. Ahora tomo la hebra de hilo de la izquierda, me vengo con ella y la voy a pasar entre las dos hebras de hilo centrales y lo paso por debajo del hilo que tengo en el centro, pero en el lado izquierdo. De esta manera. Y aquí ya sería comenzar a jalar completamente hasta que se una bien a ese nudo plano que había realizado previamente. Repito lo mismo con el hilo de la derecha. Me vengo con la punta del hilo ubicándola entre las dos hebras de hilo centrales y lo paso por debajo del hilo central del lado derecho. Y aquí comienzo a jalar nuevamente hasta que me quede bien ajustado y lo termino de pegar bien al nudo plano que había realizado previamente y me debe quedar de esta forma. Para este diseño voy a utilizar también balines de 3 milímetros o puedes usar mostacillas número 6 doradas. Para empezar con el diseño, con esta parte del diseño, vamos a tomar la hebra de hilo de mi izquierda. A través de ella voy a pasar un primer balín. Este balín que voy a pasar aquí, lo voy a llevar y ubicarlo más o menos a esta distancia. Con la hebra de hilo que me queda en la parte de arriba voy a bordear mi dedo, tomo el hilo de la derecha y lo paso en sentido contrario, de arriba hacia abajo. Y aquí comienzo a jalar nuevamente el hilo. Eso lo hago para cruzar los hilos. Comienzo a jalar ambas hebras de los hilos hasta que el balín se una por completo a lo que llevo tejido. En la medida en que voy jalando los hilos también debo de irlos acomodando porque a veces ellos tienden como a torcerse un poco y esto me puede afectar y dañar el diseño.
Poco a poco voy uniendo el balín al tejido y me debe quedar en el centro de donde están las dos hebras de hilos centrales. Muy bien, tomo ahora la hebra de hilo de mi izquierda y la traigo pasándola entre los hilos centrales y la saco por debajo del hilo central de la izquierda. Tomo el hilo de la derecha y lo paso entre las dos hebras de hilo también del centro, pero este lo saco por debajo del hilo central de la derecha. Es el mismo movimiento que te expliqué anteriormente. Comienzo aquí a jalar y aquí es clave jalar completamente de esta manera para ayudar a ubicar en todo el centro el balín y que quede aún más ajustado. También voy a utilizar cuentas de 6 milímetros. Estas son turquesas, tú puedes ajustarlo al tipo de piedra que prefieras. Inicio tomando el hilo de la izquierda. A través de este voy a pasar una primer cuenta. La ubico más o menos en esta distancia y nuevamente voy a bordear mi dedo con el hilo. Esto lo hago para que sea más fácil cruzar los hilos. Tomo el hilo de la derecha, lo paso de arriba hacia abajo a través de la misma cuenta. Comienzo aquí a jalar para sacarlo y que de esta manera me queden cruzados los hilos. Tú puedes utilizar la técnica que más te guste o lo puedes ajustar a la manera que más fácil sea para ti al momento de cruzar los hilos. Ahora comienzo a jalar completamente cada una de las puntas para que esa cuenta se una también al balín. Aquí voy uniendo poco a poco esta cuenta al balín y me debe quedar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir lo mismo que te había explicado anteriormente. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso entre los hilos centrales y lo ubico por debajo del hilo central de la izquierda y lo comienzo a jalar. El hilo de la derecha lo paso también entre los dos hilos centrales y lo saco por debajo del hilo central de la derecha. Aquí comienzo a jalar y es muy importante que aquí jales completamente los dos hilos y que la cuenta quede bien ubicada en el centro de los dos hilos y también para que quede bien ajustada. Para continuar con el diseño vamos a tomar nuevamente un balín que vamos a pasar a través del hilo del lado izquierdo. Y nuevamente aquí vamos a cruzar los hilos. Recuerden que ustedes pueden utilizar la técnica para cruzar los hilos con las que mejor se sientan o que sea más fácil para ustedes. Yo lo hago de esta manera porque me parece que es mucho más sencillo para mí, pero también si tienes una forma de hacerlo diferente y que te funciona bien, lo puedes hacer. Voy a jalar acá completamente. Nuevamente el balín se va a ubicar en el centro de los dos hilos centrales. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso entre los dos hilos centrales, lo saco por el hilo central de la izquierda, repito lo mismo con el hilo de la derecha, jalo, ajusto muy bien y centro el balín y lo termino de ajustar muy bien. Y ahora nuevamente voy a intercalar cruzando ya lo que es esta turquesa. Como puedes ver, lo hago exactamente igual. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar la pinza de punta plana para terminar de sacar esta parte del hilo al momento de cruzar, ya que es algo que me lo facilita. Es como un truco que te doy que también puedes usar y que te va a facilitar mucho el paso a paso. Y aquí nuevamente voy a organizar los hilos pasándolos por el centro entre los dos hilos centrales. Uno lo ubico hacia el lado izquierdo pasándolo por debajo de esta manera y el otro a la derecha pasándolo también por debajo. Jalo completamente para que la cuenta se ubique en todo el centro y también para que termine de ajustarse. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo patrón que ya te he venido explicando hasta completar el largo total deseado que yo quiero para la pulsera. Este es un diseño que queda súper bonito. Vas a poder hacerlo utilizando diferentes tipos de cuenta. Yo elegí las turquesas, tú puedes elegir por ejemplo un cuarzo rosado, una amatista o si no te gustan las piedras naturales puedes utilizar el tipo de cuenta que sea de tu preferencia. Déjame saber ya mismo en los comentarios qué tipo de piedra te gustaría para realizar este diseño. Además también se presta mucho para vender porque al ser diferente y que puedas utilizar y combinar diferentes colores y materiales,
Esto hace que puedas llegar al tipo de cliente que normalmente tiendes a manejar. Quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Así como también te comparto el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Como base para la pulsera estoy utilizando lo que se conoce como el cuero sintético. Este cuero también se conoce en algunas partes, le dicen cuero redondo, otras partes se llama cuero de víbora. Viene de diferentes grosores. Para este diseño específicamente estoy utilizando el de 1 milímetro, pero si tú quieres que se vea diferente, podrías utilizar uno que sea un poco más grueso, si es como el estilo que a ti te gusta. ¿Por qué utilizo este cuerito hacia los lados? Porque me parece que le da un contraste muy bonito y diferente al diseño como tal. También, si tú quieres, lo puedes hacer con hilo chino. Si es lo que tienes en este momento, pues lo puedes hacer. Simplemente que yo quise darle como un estilo diferente al utilizar este tipo de material. Bueno, aquí ya voy avanzando poco a poco con el diseño. Más adelante vamos a hablar ya de las medidas. Aquí continúo avanzando, llegando ya a la parte final. Voy a pasar el último balín que va a ser parte de esta pulsera. Y nuevamente voy a reubicar los hilos como ya te he venido explicando. Jalo completamente y aquí voy a finalizar con 2 nudos planos completos. Igual que cuando iniciamos la elaboración también de la pulsera, los voy a realizar de la misma forma, el mismo patrón. Aquí ya completé el primero y aquí ya estoy finalizando el segundo nudo plano completo. Recuerda el tejido a la derecha y a la izquierda. Cuando ya lo hayamos finalizado, vamos a cortar los hilos que sobran, dejando alrededor de 1 milímetro, y con el encendedor quemamos y hacemos presión sobre el mismo nudo. Lo repetimos con los 2 hilos anudadores y cuando ya esta parte esté lista, vamos a realizar un nudo sencillo donde finalizó el último nudo plano. Lo vamos a ajustar muy bien. Puedes ayudarte incluso de la pinza de punta plana para que sea mucho más fácil y te quede mucho más ajustado. Vamos, cuando ya hayamos hecho esto, a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida, y cuando esto esté listo, ahora que queda, cerrarla. Pero antes quiero mostrarte la medida. Desde el primer nudo hasta el último más o menos me quedó de 12.5 centímetros. Si tú la quieres más larga, puedes continuar agregando más cuentas. Para cerrarla puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Y aquí ya está terminada esta linda, fácil y hermosa pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño que queda muy bonito, que es diferente, original y que le puedes dar tu toque personal, así como el estilo que quieras. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 50 centímetros cada una que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo voy a tomar mi encendedor, quemar la punta del hilo durante un par de segundos y luego voy a girar con mis dedos hacia arriba para que de esta forma la punta me quede más delgada. Voy a utilizar un dije en forma de corazón. Este que estoy utilizando es en acero inoxidable. Tomo una de las hebras de hilo, voy a doblarla por toda la mitad, ubicándola de esta manera por debajo del dije. Voy a pasar ambas puntas del hilo de abajo hacia arriba. Voy a empezar a jalar formando esta pequeña argolla que ven aquí, a través de la cual voy a pasar nuevamente las 2 puntas del hilo, formando aquí un nudo alondra. Me quedaría de esta forma. Repito lo mismo en el otro lado de la pulsera. Para este diseño también voy a utilizar balines o cuentas en un color dorado. Estas que estoy utilizando son de 2 milímetros. Tomo las 2 hebras de hilo que salen a mi lado derecho y a través de ellas voy a pasar un balín. Esto mismo lo voy a repetir al otro lado de la pulsera.
Para este diseño también voy a utilizar cristales de cuarzo rosado, también conocido como la piedra del amor. Y si ustedes trabajan en la parte energética, esta es una piedra perfecta para trabajar el chakra del corazón. Y la amatista, que también es conocida como la piedra de la armonía o la transmutación, que conecta energéticamente con nuestro sexto chakra, que es el chakra del tercer ojo, y también ayuda a mejorar la conexión con nuestra intuición. En cada una de las hebras de hilo del lado derecho de la pulsera voy a pasar 4 piedritas de estos cristales. Voy a iniciar con el cuarzo rosado. Este tipo de cristales, como puedes ver, son irregulares, tienen tanto forma como tamaño diferentes entre sí. Cuando trabajo este tipo de material, de piedras o de cristales, como tú lo quieras llamar, lo que trato es de acomodarlo de tal forma que se ajuste al diseño. Es decir, voy a acomodar las piedritas, en total voy a pasar 4 en cada hebra de hilo. Trato de acomodarlas de tal manera de que la primer piedrita que yo pase en cada hebra de hilo sea más pequeña en relación con las otras. De esta forma se va a ajustar y se va a acomodar mucho mejor al diseño como tal. Aquí ya pasé las primeras 4 y puedes observar lo que te acabo de decir. La primera piedrita es más pequeña en relación con las otras. Ahora voy a pasar las otras 4 piedritas a través de la otra hebra de hilo. Como puedes ver, esta que es la primera que paso también es más pequeña en comparación con las otras piedritas. Recuerda que en la parte de abajo te comparto un enlace donde yo compro algunos de mis materiales, y también recuerda suscribirte y seguirme en mi canal de Telegram para que no te pierdas los próximos tutoriales, ya que allí yo les informo cuando suba nuevo video. Continúo pasando un balín a través de las 2 hebras de hilo nuevamente. Voy a ajustar muy bien los hilos y me va quedando de esta forma. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado, pero con la otra piedra, que sería la amatista, exactamente igual. ¿Cómo limpiar y activar el poder energético de estos cristales? Es muy sencillo. Simplemente vas a tomar incienso, puede ser palo santo, salvia, sándalo o el tipo de incienso que tengas. Vas a pasarlo a través del cristal o el cuarzo, siempre poniéndole una intención. Puedes decir mantras, recitar frases en positivo, afirmaciones. Cuando ya lo tengas listo, vas a dejarlos preferiblemente ubicados o en algún lugar en madera o simplemente sobre una matera o en algo de vidrio, y lo vas a poner para que absorban la energía de la luz del sol o de la luna si está en luna llena. De esta forma los cristales van a absorber parte de esa energía y van también a quedar activos. Energéticamente son cristales muy nobles y muy bonitos de trabajar si crees en el tema de las energías y crees en estos temas. Y si no, pues no pasa nada. Puedes crear tu linda pulsera para vender o regalar. Y para continuar con el diseño voy a utilizar también estos cristales, tanto del cuarzo rosa como de amatista, en esta otra forma, en la que ya son piedritas de 6 milímetros, para continuar entonces con el diseño. Para continuar me voy a ubicar hacia el lado derecho de la pulsera donde están los cristales de cuarzo rosado, y a través de las 2 hebras de hilo voy a pasar 3 cristales de estos de 6 milímetros. Quedaría así. Voy a unirlo a lo que llevo hasta el momento, siempre organizando muy bien los hilos, que queden bien ubicados. Y ahora voy a pasar un balín. Esto mismo lo repito en el otro lado con los cristales de amatista. Quedaría así. Para continuar voy a pasar hacia el lado derecho nuevamente 4 cristales más, y esto lo voy a repetir en el otro lado con la amatista. Hacia el lado derecho voy a pasar nuevamente un balín, repitiendo esto mismo en el otro lado, y para finalizar voy a cerrar ambos extremos realizando un nudo sencillo.
que voy a ajustar muy bien y ya esta parte cerraría cada lado de la pulsera. Y así me estaría quedando el diseño. Voy a continuar realizando el cierre de la pulsera con el acabado diferente que les había mencionado al inicio. Lo primero que voy a hacer es tomar las hebras de hilo de la pulsera que salen hacia el lado izquierdo. A través de ellas voy a pasar un balín de 4 milímetros que tiene la boquita bien abierta. Este que estoy utilizando es de acero inoxidable. Voy a sujetarlo de esta forma y las hebras de hilo de la pulsera que tengo hacia mi lado derecho las voy a pasar en sentido contrario o en forma inversa. La idea es cruzar los hilos. Quedaría de esta forma. Voy a organizar muy bien cada hebra de hilo, que quede bien ubicada, que no me vayan a quedar de pronto torcidas, por decirlo así. Listo. Ahora voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Cuando ya lo tenga ubicado de esta forma, tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros para realizar el tejido del nudo plano. Aquí voy a pasar las hebras de hilo por debajo de estos hilos que tengo aquí fijos. La voy a ubicar en todo el centro. Voy a tomar el hilo del lado derecho y lo voy a pasar por encima de los hilos que tengo aquí fijos de la pulsera, formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar, ajustar muy bien y quedaría así. Realizo lo mismo hacia el otro lado con el hilo de la izquierda formando una Q, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y aprieto. Voy a repetir nuevamente el tejido hacia el lado derecho. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma más detallada, paso a paso. Voy a unir en este momento el balín a lo que llevo ya tejido. Y ahora realizo el tejido pero ya hacia el lado izquierdo, que es el que sigue. Recuerda que el tejido del nudo plano se compone del nudo que hacemos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y ahora realizo nuevamente un tejido de nudo plano completo. Es decir, voy a realizar el tejido hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Y si quieres generar ingresos y trabajar desde la comodidad de tu casa, recuerda que con mi programa El rentable negocio de la bisutería creativa vas a aprender cómo crear tu propia marca de bisutería y de accesorios desde cero, cómo ponerle el precio a tus creaciones, cómo comercializar tus productos y también vas a aprender otras técnicas y mucho más. Así que te dejo toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Me encanta cómo se ve esa terminación que le estamos dando a este cierre en esta pulsera. Cuando finalice todo el tejido voy a jalar los hilos de la pulsera en cada uno de los lados para verificar que no esté demasiado ajustado y ya en la parte final es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y de esta manera entonces ya quedaría finalizada esta otra parte de la pulsera con este cierre tan bonito y diferente. Y para finalizar y darle el último acabado a la pulsera voy a dejar una medida más o menos de 6 o 7 centímetros desde donde finalicé el nudo, donde terminé las cuentas, y aquí voy a realizar un nudito sencillo pero doble, pasando las puntas de los hilos 2 veces a través de la argollita que se forma del mismo hilo. Cuando ya haya finalizado voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar esos hilos que me sobran, voy a quemar, voy a pegar y este ya sería el acabado de la pulsera. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado dejando la misma medida. Y aquí ya está finalizada esta linda pulsera que les traje el día de hoy, cargada de muy bonita energía, una vibra muy positiva. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy, que les guste este diseño. Por supuesto, recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar un like, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.